Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña Rubén Vargas. Él es abogado, exministro del Interior y ha sido también presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Y él nos acompaña hoy para analizar un poco la coyuntura política y social de esta semana, una semana que ha sido se ha visto un tanto convulsionada por una serie de manifestaciones y movilizaciones ciudadanas. Bienvenido, doctor Vargas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Nosotros queríamos conocer cuál es su balance luego de una semana, como lo decíamos, convulsionada por movilizaciones y manifestaciones ciudadanas. ¿Cómo ve usted el panorama social y político y cómo prevé qué prevé que es lo que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, lo que estamos observando es el escalamiento de la crisis política y se está expresando en una conflictividad social cada vez más violenta, cada vez más extendida, no solamente en Lima, sino en distintas regiones del país, especialmente en las regiones del sur del país, donde se supone era la principal cantera de apoyo al actual gobierno, al actual presidente, pero sin embargo, la crisis económica que no ha tenido una reacción oportuna de parte del gobierno, la mediocridad con el que se está gobernando, la corrupción en los actos de gobierno, en los más altos niveles del gobierno, en donde inclusive, de acuerdo a la hipótesis fiscal, estaríamos frente a una organización criminal encabezada nada más y nada menos que por el presidente de la República, insisto, de acuerdo a la hipótesis fiscal. Y también, por supuesto, tiene que ver con esa mendacidad permanente, recurrente, en el que pretenden acostumbrarnos distintos miembros del gobierno. En conjunto, esos aspectos lo que ha generado es es indignación, es zozobra también en la población que, insisto, se está expresando en las calles de manera cada vez más violenta, y creo que esto es lo que vamos a ir observando en los próximos días, en las próximas semanas, hasta probablemente ver un resultado final con la salida del presidente Castillo. Creo que inevitablemente se ha roto esa legitimidad que el presidente Castillo tenía al comienzo de su gobierno. Estamos viendo como consecuencia de estos factores que hemos mencionado, la desconexión, la ruptura de la figura presidencial con la población. Y no solamente estamos hablando de la población urbana, de la población limeña, sino principalmente de la población del interior del país. ¿Cómo evalúa Como usted, consecuencia, doctor? insisto, entre otras cosas, pero principalmente por el desgobierno, por los propios errores, por la corrupción que no han sabido enfrentar y que al contrario se han involucrado directamente ellos. Doctor, si me permite, ¿cómo evalúa usted la capacidad de respuesta del gobierno? Porque en determinado momento el primer ministro ha tratado de responsabilizar a la Policía Nacional, por ejemplo, por esta inmovilización que se adoptó y que finalmente no fue acatada por la ciudadanía. Bueno, primero hay que lamentar que el presidente y el Consejo de Ministros en pleno hayan decidido cruzar la línea de la constitucionalidad. Cometieron una clarísima infracción constitucional al pretender encerrarnos, decretando un estado de excepción, una inmovilización social, y eso, por supuesto, como ahora lo sabemos, amparados supuestamente en un informe de la Policía Nacional que ahora sabemos no era tal. Creo que el gobierno y especialmente el vocero del gobierno, es decir, el primer ministro, han pretendido construir una historia para tratar de eludir su responsabilidad de esa infracción constitucional en el que han incurrido al declarar ese estado de excepción para o con el objetivo de impedir las movilizaciones sociales contra el gobierno. Creo que finalmente ese ha sido el objetivo, tratar de
infundir el miedo en la población con este cuento de que los cerros iban a bajar para arrasar como bárbaros atilas a la ciudad, y que inventaron la historia de esta inmovilización social. Entonces, definitivamente, ese error político que significa la infracción constitucional han pretendido eludir su responsabilidad, endilgando este informe a la Policía Nacional, y creo que eso es un primer gran error político, porque ellos tienen que asumir su culpa, ellos tienen que asumir el peso de sus decisiones. Esto lamentablemente tiene además una infracción constitucional a cuestas. Creo que hay un serio problema en la relación del gobierno, especialmente del primer ministro, con la Policía Nacional. Se ha hecho frecuente el ataque, la denostación, el arremeter contra la Policía Nacional de parte del primer ministro, de parte del vocero del gobierno contra la Policía Nacional, y eso no podemos tolerarlo, eso no podemos estar como simples espectadores. El primer ministro se ha acostumbrado a echar la culpa a la policía de sus errores, de sus equivocaciones, de su desgobierno. La marcha del 5 de abril fue consecuencia precisamente de estos elementos que hemos señalado, y la responsabilidad no es de la policía, es del gobierno. Pero no solamente es eso, sino también el vocero del gobierno, el primer ministro, se atrevió a utilizar a una radio colombiana, en una entrevista a un medio internacional, a seguir denostando, a seguir agrediendo a la Policía Nacional, acusándola de no estar preparada, de no haber tenido una formación doctor, profesional. doctor, si Creo me permite, precisamente sobre ese eso punto es yo quería absolutamente consultarle. injusto y debemos rechazarla completamente. No me escucha. Precisamente, doctor, yo quería consultarle sobre ese tema. ¿Qué es lo que se busca, cree usted, desde el gobierno con estas continuos maltratos a la Policía Nacional? Porque no es la primera vez que el primer ministro se pronuncia con esos términos respecto de la labor de la policía, y por el contrario pareciera que lo que está haciendo es empoderar a quienes se enfrentan a la policía contra la autoridad que tiene la Policía Nacional. No, lo que estamos es frente a una crisis política, una enésima crisis política, en el que los errores del gobierno están haciendo que escale esa crisis política. Y el señor primer ministro, que es el vocero del gobierno, pretende que la Policía Nacional resuelva en las calles y en las carreteras esa crisis política que el propio gobierno ha originado y que no puede resolverlo. Entonces, cuando la policía se enfrenta a los manifestantes en las ciudades o en las carreteras, el señor primer ministro pretende que sea la policía la que resuelva esta crisis, que es política principalmente. Entonces, creo que el primer ministro está demasiado estresado, creo que está rebasado por los problemas, necesita tomarse un respiro, necesita un descanso el primer ministro, y reflexionar un poco mejor las cosas y la naturaleza del problema que estamos enfrentando. Lamentablemente, el primer ministro ha recurrido a el ataque artero contra la Policía Nacional. Creo que porque, según el primer ministro, o él considera o él cree que es la policía la que debe resolver en las calles y en las carreteras esa crisis política ocasionada por el gobierno. Él mismo ha Y señalado está que su... agrediéndola permanentemente, sistemáticamente, y eso creo que tenemos que decirle basta, porque la Policía Nacional es una institución y, de acuerdo, no tiene la capacidad de deliberante, como lo señala la Constitución, pero no por eso puede abusar de su posición de poder el primer ministro para seguir arremetiendo contra la Policía Nacional. ¿Cómo ve usted la gestión del señor Chávarri al frente del Ministerio del Interior? Él ha sido bastante cuestionado también, y desde que asumió Pedro Castillo el gobierno, la presidencia de la República, se han sucedido los cambios en una cartera, lo cual presumo hace difícil llevar a cabo adelante una política. Pero en el caso del señor Chávarri, ¿cuál es su opinión? Mira, creo que en general el gobierno y también el actual ministro del Interior han abandonado
ese proceso de modernización y de reforma que había iniciado la propia policía durante el último gobierno de transición del presidente Sagasti. Creo que si queremos tener una policía cada vez más profesional, cada vez más mejor equipada para enfrentar estos grandes retos, necesitamos seguir trabajando en ese proceso de fortalecimiento y reforma que, insisto, con propuesta realizada, consensuada por la propia policía, se empezó durante el gobierno de transición. Creo que eso sería el mejor homenaje, creo que eso sería la mejor consideración a nuestra institución policial. Creo que eso es lo que no se está haciendo y necesitamos que se haga con absoluta urgencia. Lamentablemente, el actual ministro del Interior está rebasado por los problemas cotidianos y creo que no le está prestando atención o no le interesa los problemas de fondo que tienen que ver con este proceso de fortalecimiento y de modernización que estamos hablando. Creo que necesitamos que el gobierno y especialmente el primer ministro den las satisfacciones a la Policía Nacional, porque es ella, la Policía Nacional, la que con sus escudos cubre al presidente de la República frente a ese terror, ese pavor que le tiene, por ejemplo, a las preguntas incómodas de los periodistas. Es la policía la que le acompaña al primer ministro y al propio presidente de la República cuando tienen que dar disculpas cotidianas por las pachotadas que suelen decir todos los días. Entonces, teniendo la policía tan cercano y siendo la policía la que protege al presidente y a los ministros, creo que exigimos un poco más de respeto y no estar en esta sistemático ataque contra nuestra policía. En las movilizaciones y marchas que se sucedieron, no solo en Lima, sino como usted bien lo anotaba, en diferentes regiones del país, es válido señalar o respaldar lo que dice el primer ministro, que detrás de estas movilizaciones están los vacadores y los golpistas, porque hay población que ha salido en regiones donde Pedro Castillo fue catapultado para pasar a esa segunda vuelta y finalmente llegar a la presidencia. O sea, es válido señalar que estas movilizaciones están motivadas o impulsadas por aquellos que buscan sacar al presidente Castillo del gobierno. A ver, insisto que estamos frente a una crisis política ocasionada por la mediocridad, por la corrupción y la mendacidad del propio gobierno. Es el propio gobierno ocasionado que más del 70% de la población, el 76% de la población, considera que el presidente Castillo debiera de renunciar. Entonces, hay una mayoritaria y en una mayoritaria opinión pública a nivel nacional que considera que el presidente Castillo debiera de renunciar. Hay una posición mayoritaria de la población que considera que el Congreso debiera ejercer el control político de manera más eficiente. Hay una población mayoritaria también de más del 80% que desaprueba la gestión del Congreso de la República. Estamos en una crisis política en donde el Ejecutivo y el Legislativo están seriamente cuestionados. Entonces, no podemos decir que las manifestaciones públicas se realizan como consecuencia de la manipulación o como consecuencia del pago a personas que se trasladan de un lugar a otro para expresarse en las calles o en las carreteras. Creo que eso es subestimar o es finalmente menospreciar la posición, el reclamo, la indignación de una población que, insisto, como consecuencia de este desgobierno y de la corrupción en el gobierno, están expresando cada vez de manera más intensa. Y seguro que en los próximos días eso va a continuar. Y no es porque alguien le esté pagando a ese peruano, sino está expresando en absoluto ejercicio de su derecho constitucional la expresión contra el gobierno. Entonces creo que hay que tener un poco más de respeto a una población que está movilizada y probablemente en los próximos días esto aumente inclusive más.
¿Cuál es la salida frente a esto, doctor? Porque usted lo señalaba, no se puede tratar de esa manera a la población, pero es evidente que hay una desconexión total de la realidad por parte del presidente Castillo, del primer ministro y de otros integrantes del gabinete. Entonces, ¿cuál es la salida frente a esto? Porque quienes han recurrido además o esperaban que el Congreso de la República tomara una decisión, no han encontrado respuesta y pareciera que estamos entrampados. Sí, en efecto, hay una desconexión en la lectura de la realidad de parte del presidente del Consejo de Ministros y también del Congreso, y también del Congreso. Creo que ambos actores, ejecutivo y legislativo, están subestimando la reacción y la indignación de la población. En algún momento la idea, el concepto del que se vayan todos va a ser inevitable y va a ser irreversible. Creo que el Congreso tiene que tomar una decisión antes de que ese concepto del que se vayan todos sea eso, sea irreversible. Eso por un lado. Y por otro lado, me preguntas cómo se resuelve esto. En principio tendría que ser con la renuncia del presidente Castillo, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Y también tenemos sospechas fundadas de que el Congreso no va a tomar la decisión que corresponde a una sucesión constitucional. Entonces están obligándonos a que la ciudadanía indignada se exprese con la suficiente fuerza y contundencia en las calles, como ya hemos observado que estamos en capacidad de hacerlo en Huancayo, en Cusco, en varias otras regiones del país y también, por supuesto, en Lima. La movilización del 5 de abril ha sido de miles de personas que todos con la camiseta de la roja y blanca hemos expresado nuestro rechazo a la forma como el gobierno se está conduciendo. Entonces, ojalá que no sigan subestimando esa indignación de la población. Ya ha empezado a expresarse en las calles y ojalá que el Congreso reaccione o cuando lo haga no sea demasiado tarde. ¿Usted cree que ya no hay marcha atrás? Que estas movilizaciones que se registraron esta semana marcan un punto de quiebre y que a partir de ahora la movilización ciudadana va a ser mucho más constante y permanente en tanto el Congreso de la República no tome una decisión? Definitivamente hemos entrado a un punto de quiebre. Huancayo, la región Junín, ha marcado ese punto de quiebre y ha continuado la región Lima y ahora las regiones del sur del Perú. El punto de quiebre ya se ha dado y a partir de aquí, a partir de este punto de quiebre, en lo que yo considero que estamos ya en una cuenta regresiva respecto a la permanencia del presidente Castillo. Ojalá que pueda leer un poco esa realidad para que tome una decisión y no afecte más a nuestra democracia. Pero si eso no ocurre, creo que esa cuenta regresiva va a tener que expresarse en las calles y probablemente, como le dije, el concepto del que se vayan todos nos lleve a un escenario en el que la crisis política va a ser un poco más cruda, más dura y lleguemos a una situación en el que tengamos que enfrentar unas nuevas elecciones generales. La recomposición del gabinete Torres podría darnos un oxígeno, nuevos aires, y si eso se produjera como se ha rumoreado, porque se ha hablado de la posibilidad de que el señor Aníbal Torres deje el premierato, si eso sucediera, muchos hablan de que se necesitaría un gabinete con profesionales técnicos que no estén orientados ni hacia una ni hacia otra tendencia política. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Le podría dar un oxígeno a esta reestructuración o simplemente ya no hay otra salida que la salida, disculpe la redundancia, de Pedro Castillo de la presidencia de la República? No, yo creo que esa posibilidad ya se agotó. Y se agotó, me parece, con Mirta Vázquez. Se agotó porque está claramente, el gobierno se ha mostrado, ha develado su verdadera naturaleza y
el gabinete es el resultado de una negociación poco transparente con el señor Vladimir Cerrón. Creo que hay un sistema de cuotas, de amiguismo y de convocar a personas que no tienen el expertise ni el perfil profesional para asumir responsabilidades tan importantes en este momento de crisis. Veamos lo que ha pasado hace pocos días con el nuevo ministro de Salud. Veamos lo que tenemos como perfil con el ministro de Justicia, etcétera. Entonces, creo que la posibilidad de que la recomposición de un gabinete oxigene un poco al gobierno y genere alguna posibilidad de devolvernos cierta tranquilidad, creo que ese escenario ya se agotó. Ya se agotó y con mucha razón la población lo que espera es que se resuelva esta crisis con la salida del presidente Castillo. Eso es lo que creo que se observa como el desenlace inevitable de esta crisis política. Finalmente, doctor, ya lo ha mencionado en alguna parte de la entrevista, pero quisiéramos reiterarle la consulta. ¿Este Congreso de la República ha estado a la altura de las circunstancias? Lamentablemente, el Congreso de la República ha decidido no ejercer el control político que le correspondería ejercerla en un contexto de una crisis política y teniendo un gobierno como el que estamos ahora lamentando. Creo que el Congreso de la República ha claudicado a tener una posición mucho más firme frente, por ejemplo, a esta agresión a la Constitución en el que ha incurrido el presidente y el gabinete del Pleno el 5 de abril. La verdad que no entiendo cuál ha sido la lógica, por ejemplo, de la presidenta del Congreso y de los voceros de las bancadas de recibir el 5 de abril al presidente y a su gabinete habiendo vulnerado, habiendo cometido una infracción constitucional absolutamente clara. Creo que el Congreso debió haber tenido una posición mucho más firme y no haberlo recibido, haberlo escuchado con divagaciones y no haberse definido con claridad respecto a esa infracción constitucional que pretendió encerrar a más de 10 millones de peruanos en Lima y Callao. Entonces, definitivamente el Congreso está en una lógica que está haciendo valer más la quincena que a la defensa de la democracia, y también creo que el Congreso está un poco sometido a esos poderes fácticos que nacen de ciertos sectores de la economía informal. Y eso es una gran pena porque necesitamos una postura, una posición mucho más firme de defensa de la democracia, y esa claudicación es uno de los factores también, por supuesto, que obliga al ciudadano a salir a las calles a reclamar y a exigir el que se vayan todos. Doctor, le agradecemos muchísimo desde Perú 21 por su disposición para analizar un poco la coyuntura social y política del país en la última semana. Muchísimas gracias por su disposición y por su tiempo. Encantado, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Quedamos muy reconocidos con usted. Ha sido Rubén Vargas, exministro del Interior y ex jefe de Devida. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Esperamos que pronto. Gracias.